Nos llamaron, nos dieron pues, la dirección de nuestras casas, nos dijeron los nombres. En medio de esa llamada no nos dejó colgar y nos pidió más dinero, sino quería que esto pasara como a mayores. Y cuando nos asomamos a la ventana habían dos tipos en la moto, haciéndonos como amedrentándonos. La primera vez me pidieron 3 millones de pesos. Nosotros alcanzamos a pagar 2.500.000 antes de recibir la segunda llamada. Entonces la persona, que se hizo llamar como Digno Palomino, pues como un poco ofendido que nosotros les debíamos 500.000 pesos y que eso no era, como ellos no nos estaban pidiendo una limosna ni ayuda, eso es una obligación que teníamos. Entonces como si no quería que nos pasara nada, nos pidieron después 2,5 millones más, es decir, al final terminamos dando 5 millones de pesos, que como te digo, no los teníamos, nos demoramos porque nos tocó como pedir amigos entre transferencias y transferencias y transferencias y sumar el monto que nos pedían. Mucha gente accede a pagar, accede a negociar, que eso creo era la invitación a lo que nos hacían después de haber pagado, de dejarnos quietos, que ya estábamos tranquilos, pero que teníamos que acercarnos a negociar como nuestra seguridad fija. Nosotros salimos de ahí, nosotros estábamos ya viviendo en el negocio, salimos de ahí. Con el tiempo, pues bueno, ya habíamos hecho inversiones, cosas que no se pudieron recuperar. Estábamos obviamente esperando la temporada de fin de año, precarnaval y carnaval, que todo el comercio en Barranquilla es como el momento más importante y bueno. Primero estaba la seguridad, primero estaba pues la tranquilidad, que creo que eso no tiene precio. Nosotros somos un negocio familiar y como te digo, tú revisas el historial de estos casos y ves negocios a los que en cualquier momento en la fachada hacen disparos, en los que delante de los clientes atentan contra el negocio y atentan contra los trabajadores y si tienen identificados los dueños y para nosotros nos tenían identificados. Entonces era un negocio completamente familiar en el que no había personas externas, era toda nuestra familia y no era poner en riesgo la seguridad no solo mía, la de mi esposa, sino la de toda mi familia y como te decía, eso no tiene precio. A mí yo no pensé dos veces. Pues nos contextualizamos en el entorno en el que estamos y estamos pasando por esto. Nosotros habíamos hecho inversiones, teníamos un año trabajando en el negocio, teníamos un año trabajando en el negocio físicamente. Ya la marca estaba creada digital desde mucho antes, pero físicamente ya sentamos como bases ahí hace un año. Estábamos justos a cumplir el año en el mes de diciembre. Y bueno, fue un momento difícil porque yo en lo personal había dejado como todo mi trabajo para dedicarme 100% a esto. Habíamos hecho inversiones de ahorros que teníamos que, por nuestra seguridad obviamente eso pasó a segundo plano, pero hoy quedaron incluso deudas pendientes que hemos venido pagando desde ese tiempo acá. Qué barbaridad, qué rabia, qué impotencia y sobre todo qué testimonio tan doloroso de una persona que construyó lo que era el futuro de él y de su familia y se le acabó por cuenta de estos delincuentes. Extorsión en un barrio de Barranquilla, ¿no? En un barrio, sí señor, en un sector que además entra dentro de estos 3 sectores que mencionábamos ayer, que son los más golpeados: norte, centro histórico, suroccidente y suroriente. Bueno, en la ciudad. Esa es una cara. La otra cara, Alejandra, es la del comerciante que también fue víctima de extorsión, pero que denunció ante las autoridades. Él sí decidió denunciar, él sí decidió confiar, y de hecho ya hace unos minutos conversando con el comandante del Gaula de Barranquilla y su área metropolitana nos comentó que incluso se ha presentado un aumento de un 79% en las denuncias. En el caso de ese comerciante, por ejemplo, entre las cosas que destacamos y que mencionó es que básicamente los comerciantes en Barranquilla tienen que poner dentro de sus libros contables un costo por extorsión, un costo por vacuna para poder operar. Él también decidió cerrar, 2 veces ha sido extorsionado. El último hecho fue en diciembre también cerró la tienda, se alejó del negocio y en ese momento siente muchísimo temor, pero que sea él también quien nos lo cuente. Sí. En el 2020 llegaron 2 individuos al negocio en una moto. Uno se bajó, el otro dejó la moto más adelante, deja un panfleto con un número de WhatsApp donde nos comunican que tenemos 3 horas para comunicarnos con los rastrojos costeños. De lo contrario,
atentarían contra el negocio, contra los trabajadores o con nuestras familias. Toda la familia en general nos llenamos de temor, la verdad es esa, pues uno como ser humano siempre el miedo y en estas situaciones más está alrededor de nosotros esa forma de intimidación que toman ellos. La determinación que yo tomé fue dirigirme al gaula militar, al gaula de la policía. En ese tiempo estaban extorsionando a las empresas de Sobusa, a las empresas de transporte. Habían asesinado muchos choferes, más el miedo todavía estaba presente. En el año 2020 yo tuve que, mejor dicho, exiliarme, irme del negocio, dejarlo abandonado por cierto tiempo. Casi un año demoré de que no volví al negocio por el temor a que habían represalias en contra de nuestra familia. Pero hace 2 meses aproximadamente llegó otra vez un individuo en una moto otra vez que teníamos que pagar la extorsión, la suma de 5 millones de pesos. Pues y donde uno aproximadamente en el negocio no está vendiendo sino 400 y 500 mil pesos, y el temor de nosotros. Estábamos a punto, bueno, llegó el momento que otra vez tuvimos que salir del negocio. El gaula, gracias a Dios, capturó a un individuo. Pero ¿qué está pasando? Capturan al individuo, ¿qué hacen? Le dan casa por cárcel. Todavía es el momento y estamos pasando los efectos que hay noches en que nos levantamos 1, 2 de la mañana con cierto nerviosismo en que existe, que todavía pueden atentar contra nosotros. Prácticamente estamos escondidos. Debe como que uno determinar en un momento, llevar en el libro de contabilidad lo que tiene que pagar a las extorsiones, va a tocar porque o dejar de pagar los impuestos o pagar las extorsiones. Eso es lo que los comerciantes nos hemos reunido y hemos hablado y hemos tratado de hacer. No tengan miedo los comerciantes que estén pasando por esta situación. La mayoría son delincuentes comunes, que por favor no se dejen intimidar, que denuncien. 7 de la mañana, 21 minutos. Yo tengo que hacer una confesión. O sea, sí, es muy difícil denunciar. Y lo digo, es decir, desde la óptica más humana que cualquiera, Alejandra y televidentes, decir uno, como acaba de decir este señor, hay que denunciar, claro que hay que denunciar, pero es que, repito, estando viviendo en un barrio que le pueden llegar a usted en cualquier momento, que saben dónde vive, dónde tiene su negocio. Que conocen su familia. Claro, es que es eso. Pero bueno, lo que decíamos hace un rato, estos operativos que la policía monta no son, repito, un montaje que lo hacen para una cámara de televisión o cuando vienen los medios. Están haciéndolo desde hace mucho tiempo en diferentes zonas de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Hoy nos acompaña a esta hora, son las 7 de la mañana, 22 minutos, el mayor Ángel Antonio Torres es comandante del Gaula en Barranquilla y el área metropolitana. Mayor, buenos días, gracias por acompañarnos. Usted acaba de escuchar estos testimonios, repito, sobrecogen, porque es que el miedo lo tienen y es algo que es, repito, humano. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cifras tienen? Y sobre todo ese relacionamiento con la comunidad. Buenos días, Mayor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, el Gaula de la Metropolitana de Barranquilla en el corrido del año ha dado duros golpes en contra de la delincuencia. Es así que llevamos 39 capturas, 6 armas de fuego, las cuales estaban utilizando para intimidar a nuestros comerciantes. Mayor, ¿quiénes extorsionan? ¿Cuál es digamos, la característica de quienes cometen estas extorsiones? Sí, dentro del proceso investigativo hemos evidenciado que hay personas que están privadas de libertad, en las cuales ya se está haciendo un trabajo coordinado con nuestro INPE de Fiscalía, y algunas personas que están por fuera, que de igual forma, gracias a esa denuncia ciudadana, porque lo que estábamos comentando ahorita, nosotros tenemos un aumento del 79% en denuncia, y eso es bueno porque con esa información que nos está dando la ciudadanía nosotros podemos atacar el flagelo. Estaba escuchando lo de los picos del año pasado, entre los meses de octubre a diciembre, pero gracias a esa cantidad de denuncias podemos desarticular año pasado 18 estructuras dedicadas a la extorsión, con más de 220 personas capturadas. Y un dato muy bueno e importante, la efectividad de la medida intramural del año pasado fue el del 90%. ¿Se terminan presos? Presos, de 100 personas capturadas, 90 fueron privados de libertad. Y eso es un dato muy interesante para que la gente sepa el trabajo que hace Fiscalía, Policía Nacional. Mayor, ¿cuál es entonces el mensaje para esas personas, esos comerciantes que aún sienten mucha desconfianza también de las autoridades? Claro,
Primero, decirles que nosotros desde el nivel central vino un grupo de comando especial antiextorsión, está haciendo unas campañas por todos los barrios que nosotros tenemos afectados con este flagelo. Se están acercando. De igual forma, hay mucha plataforma para acceder a la Administración de Justicia. Tenemos nuestro código QR, la plataforma de denunciar, tenemos la línea 165 que es una línea gratuita, tenemos las líneas de nuestro aula militar. Entonces hay mucho acceso a la Administración de Justicia. Es que confíen, hay formas que pueden denunciar de forma anónima, que nosotros con esa información, con nuestra inteligencia policial, podemos llegar, verificar y actuar de manera contundente con nuestra Fiscalía General. Mayor, cuando hablamos de extorsión, para que en el país entiendan de qué estamos hablando, llegan a una tienda y ¿qué les cobran? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué dicen las víctimas? Lo primero es constreñir para tener un beneficio económico. Ellos van y constriñen. ¿Para qué? Para no atentar en contra de ellos. Ahí nosotros estamos haciendo una campaña que... Perdón, lo interrumpo. ¿Me paga tanta plata mensual o le disparo o lo ataco? O lo disparo o lo ataco. Entonces nosotros estamos haciendo una campaña de que esa persona apenas sea víctima se comunique con nosotros a la línea 165. Nosotros tenemos la capacidad de enviar a su establecimiento de comercio a la patrulla para que lo atienda personal que sabe civil y que tiene la experiencia y puede tener un buen acercamiento y poder resolver el problema. Pero ¿qué tanto saben esos delincuentes sobre sus víctimas? ¿Qué tan real es toda esa información que también le entregan una vez los llaman, que les dicen nombres también de sus familiares? Acá hay varias modalidades. Hay una que efectivamente con datos que adquieren de sus redes sociales, de su plataforma, comienzan a extorsionarlo. Algunas son derivadas de centros penales en el territorio nacional y otras sí es desde lo local. Esos dos tipos de extorsión tienen que avisarnos, porque es que nosotros tenemos unos protocolos estandarizados para proteger a esa víctima. Y si ellos nos dan la información, nosotros conocemos el flagelo y vamos a atacarlo, como lo estamos haciendo hoy, trayendo el comando especial, nuestra inteligencia, nuestro cuadrante. ¿Para qué? Para apoyar a ese comerciante. Mayor, una pregunta más, y es, hay algunos sectores, por ejemplo en el norte centro histórico de Barranquilla, que algunas víctimas nos dicen que incluso la extorsión está muy normalizada, que incluso hasta el mismo vendedor de fritos en la puerta de su casa tiene que pagar de a 2.000 pesos diarios por una canasta de huevos, por una venta de arepas, es decir, que se volvió ya parte de la vida. Nosotros estamos realizando una investigación muy juiciosa con todos nuestros comerciantes de estos sectores, con Fiscalía General de la Nación, vamos a atacar esas rentas criminales y vamos a dar unos golpes contundentes en los próximos días. Claro, lo hay, pero nos los tienen que informar para nosotros actuar. Claro. Es decir, la denuncia es clave y yo creo que eso es fundamental, Mayor, para terminar, y es que la gente denuncie y sepa que las autoridades están ahí. Sí, lo más importante, hemos tenido casos muy exitosos en la metropolitana, a comerciantes que le hemos podido quitar ese problema, ese flagelo. Tenemos que continuar, tenemos que conocer qué le está pasando a esa persona y llegar allá y poder mitigar y minimizar el riesgo, que es lo más importante, minimizar el riesgo a nuestros comerciantes. Pues Mayor, muchísimas gracias y seguiremos acompañándolos en esta labor. Agradeciéndole a ustedes, a todos los televidentes, que por favor no paguen, denuncien ante nuestra línea 165. Es un tema que no es solamente en Barranquilla, sino en todo el país. Mayor, muchas gracias.